Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy se han aprobado, el primer trámite, un trámite fundamental para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Ahora tendrán que ir al Senado y volverán al Congreso de los Diputados el día 29 de este mes de diciembre. Horas antes de que finalice el año, prácticamente. Parece que está todo hecho. De aquí al 29 de diciembre poco puede pasar o puede pasar absolutamente de todo. Porque el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha necesitado nada más y nada menos que 11 partidos políticos para poder sacar adelante los presupuestos. 11 partidos políticos que algunos se lo han llevado calentito, con tanto y sonante, en dinero tangible, y en otros argumentos no tangibles, pero no menos preocupantes, como por ejemplo la promesa de trocear España, la promesa de la independencia de Cataluña, la independencia del País Vasco y Navarra, y ya veremos qué piden en lo sucesivo el resto, como por ejemplo Baleares, o Valencia, o Galicia, etcétera, etcétera. Y me pregunto, ¿será una buena operación? Porque claro, Pedro Sánchez ha necesitado a Bildu, ha necesitado a Esquerra Republicana de Cataluña, ha necesitado a lo mejor de cada casa, a los que quieren, en definitiva, la independencia. Pero si se independizan, se queda Pedro Sánchez, se queda el Partido Socialista sin esos apoyos, porque claro, ya son países extranjeros. ¿Será una buena jugada porque va a tener Pedro Sánchez el apoyo de quién? ¿Lo va a buscar en Ciudadanos, ahora que prácticamente lo ha reducido a la miseria? Bueno, pues ya veremos estas operaciones cómo se cumplen y ya veremos qué repercusión tienen los presupuestos generales del Estado en la gente. En la gente. Tanto se ha hablado de la gente, somos el gobierno de la gente, de los más desfavorecidos, estamos por la gente, estamos por los comerciantes, estamos por las personas que trabajan por cuenta ajena y por cuenta propia, estamos por los autónomos. Ya veremos cómo repercute todo eso y lo vamos a ver pronto aquí en Almería, cómo se van cumpliendo esos presupuestos progresistas y expansivos. Saludamos a nuestros contertulios, situando este tema, lógicamente, que es el tema del día, a nivel nacional y con repercusiones evidentemente locales. Paco Micián, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Esperanza en los presupuestos generales del Estado? No, ya hemos planteado en algunas ocasiones que si nos ceñimos un poco a lo planteado, pues no cumple con las expectativas ni con lo que la mayoría de los países con cierto nivel hacen, que es no castigar, no subir impuestos en una época de recesión durísima. Lógicamente, además, con tanto partidillo que lo ha ido apoyando, tanto partido independentista o regionalista que lo ha ido apoyando, pues como tú bien decías, hay muchas decisiones que ha ido tomando en cuanto a comprar, por decirlo de alguna manera, esa participación en los presupuestos, que está dentro del juego político, por tanto dinero, prebendillas, los presos, lo otro, las cárceles, los edificios militares que te doy históricos para que hagas con ellos un poco de política. Pero bueno, yo creo que esto, lo he dicho muchas veces y lamento decirlo porque me gustaría que no fuera así. Pinta mal. Los números son malísimos, vamos siempre a la cola en todos los indicadores de la pandemia. Ya una cosa es la pandemia, que ha sido una gran desgracia, tanto por las muertes como por la situación económica de miles de familias, pero también ahora nos encontramos con que somos los peores dentro de esos números de la pandemia. Me refiero dentro de los números económicos, ¿no? Las previsiones de la OECD son lo que son, el Banco Mundial nos dice cómo estamos, una situación muy difícil. Y no creo que ellos sean los garantes idóneos de que esta situación de extrema gravedad pues pueda solventarla. Hemos tenido la mala suerte a lo largo de nuestra historia, no solo en democracia, sino a lo largo de nuestra historia, de los momentos más complicados de nuestra situación económica y política, pues tener a los gobernantes menos aptos. Esto ya empezamos con algún válido en algunos momentos de otros siglos y seguimos igual en estos momentos. Nos pasó ahora ya en democracia con Zapatero, y nos está pasando con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero bueno, tú te refieres prácticamente desde Godoy hasta la fecha, ¿no? Sí, lo digo en el sentido de que ha habido momentos en España muy malos, motivados por muchas causas. Y cuando llega ese momento malo, cuando llega ese crack, cuando llega esas situaciones difíciles, pues no hemos tenido la suerte de
de tener a la persona idónea. Ha habido países que cuando han llegado a esos momentos difíciles, de tensión, de tal, pues han encontrado personajes que han pasado a la historia en positivo, ¿no? Pues grandes líderes o estadistas que han sacado al país de ese tipo de problemas. Y no tienen por qué ser todos, o sea, no me refiero solo a unas personas de una ideología concreta o ideología liberal o conservadora, sino puedo también referirme pero tampoco creas tú que el pueblo es tan benévolo y que sabe premiar a quien lo hace bien. Fíjate, Winston Churchill ganó la guerra y después perdió las elecciones. Volvió a ganar después, a los 4 años. Sí, eso sí, pero inmediatamente después de cuando estaba el éxito calentito. Bien, porque a lo mejor el pueblo entendió en aquel momento que era el mejor líder para la guerra, para la situación durísima, pero no era el mejor líder para la paz. Luego, 4 años más tarde, volvió a arrasar. Hay otros presidentes que han estado también en muchos sitios, en muchos países como Estados Unidos, Roosevelt, hay muchos casos, pero yo creo que sí, lo hemos dicho antes, o sea, nadie, lo digo siempre porque es un referente de lo más claro o del indicador más claro, ningún país desarrollado de cierto nivel sube impuestos, tasas, IRPF o cualquier tipo de historia que afecta al bolsillo de los ciudadanos en plena crisis económica, porque se supone que tiene que haber, y ya lo hemos dicho que esto está estudiado en todas las universidades, excepto en la universidad posiblemente de La Habana o alguna universidad cubana o alguna universidad, si estuviéramos en el año 1980, mejor se estudiaba en alguna universidad de Moscú o en alguna universidad rusa, pero está claramente demostrado que no se pueden subir los impuestos porque dejan menos dinero. Y aquí lo están subiendo. En fin, y eso es un ejemplo clarísimo de cuál es la situación con el presupuesto. Volvemos al tema enseguida. Jorge Molina. Hola, buenas también tardes. De espíritu cartesiano para esto de los números y para la realidad presupuestaria. Yo la verdad es que me siento muy satisfecho con los presupuestos porque últimamente sigo al maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela, y viendo lo que está diciendo del dumping fiscal, le he dedicado el artículo mío de esta semana y voy a repetir prácticamente las mismas cosas. Aparte de decir que es un impresentable, que es lamentable que en este país estemos en manos de un tipo que no pasaría de reponedor en un supermercado, pues que de alguna manera se esté viendo. Pero, puesto que ha sacado a Churchill y lo contradictorias que pueden ser los pueblos en determinados momentos, yo creo que está pasando eso, es decir, que de alguna manera no existe una conciencia de que todas las cosas en economía, el corto plazo es muy peligroso. Es cierto que hay cosas que hay que hacerlas a corto porque hay que solucionar problemas inmediatos, pero casi todo es una estrategia a medio y largo plazo, que es la que después reporta riqueza, solidez, viabilidad de proyectos. Y eso se ve ¿a qué? A los 10, a los 15, a los 20 años. Cuando se está en la mera búsqueda, con la propaganda, con el relato y en la mera búsqueda de captar votos, pues lo que se hacen son políticas que son contraproducentes. Yo creo que Amicián ha dicho unas cuantas y si queréis yo digo algunas otras más, pero ese es lo malo. Y lo malo es que esta es una sociedad adormecida, que no necesitas ponerte la túnica naranja de los Hare Krishna para repetir el mantra y al final todo el mundo lo asume y las bobadas y las tonterías más insospechadas se acaban convirtiendo en la realidad más apremiante. No sé si en la túnica naranja... No lo he dicho, lo he dicho por ahí, sino porque los Hare Krishna van vestidos. Los naranjas la tienen un poco desvaída, pero eso es otra guerra. Pero por eso al mencionarlo... No había connotaciones. Bueno, pero quitémonos la túnica del color cual fuere. Pues, ¿pero qué te parece? Ahora mismo, por ejemplo, hoy la chiquiministra ha estado diciendo que autonomías que para el 2022 me tenéis que devolver 5.000 millones de euros. Y dices, bueno, pero vamos a ver, ¿esto de qué va? De trileros. Tiene que ver con una historia que Zapatero en su momento hizo. Es muy fácil repartir dinero a los ayuntamientos, repartir dinero a la autonomía, de los tributos del Estado, de los tributos que recibimos todos, por ejemplo, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que tienen distintos nombres, Patrica, lo otro, tal. Es distinto dar dinero porque tú al año anterior, como no quieres reconocer tu situación de dificultad,
tu situación de merma de ingresos, no quieres ser corregido por el Banco Mundial, no quieres ser corregido por la OCDE, no quieres ser corregido por Europa, pues dicen, no, estos no son los números que los números van a ser estos. En IVA vamos a hacer esto, en impuestos vamos a hacer esto, en gasoil vamos a vender esto, el movimiento en las carreteras va a ser tanto, las autopistas van a generar tanto. Entonces, ¿qué le toca al Ayuntamiento de Almería? Que es el caso de la autonomía. Pues te tocan por habitantes, por tal, y en base a los ingresos y en las previsiones de ingresos, 200 millones de euros. Ahí los tienes. Bueno, ahí los tienes o ahí te los movilizo. Ahí te los mando. Al año siguiente, que no hemos equivocado, claro, que la crisis ha sido peor de lo que pensábamos. Eso lo hizo Zapatero en 2 ocasiones. Devuélveme. Claro, cuando eso se lo pides a gente que va pero aquí, eso va aquí, porque al final presta la mayoría de los servicios. Eso no lo dirás por Fernando Martínez, que hizo una rueda de prensa muy pomposo y versallesco en la delegación del gobierno y dijo que estos eran los presupuestos que más dinero por habitante iba a venir a Almería. No estamos hablando... No lo digo por él. Una cosa es los presupuestos generales del Estado y otra cosa son las aportaciones que el Estado da dentro de esos presupuestos a las distintas administraciones, en base a los impuestos, a los habitantes y tal. Ahora, es verdad que si no eres previsor, pues no estás haciendo unos presupuestos. Estás mintiendo. Pero si quiero decir, si yo digo que me voy a gastar al año tanto y resulta que mis ingresos son mucho menos, pues estoy mintiendo. ¿A quién? Pues en este caso, a mi mujer y a mis 2 hijas, que ya tienen en mi casa ya tienen voz y voto con 13 años. O sea, que mandan ellas. ¿Para qué vamos a explicar? ¿He dicho yo que hacía los presupuestos? No, los presupuestos los hacen ellas. Pero el gran problema es que ese es el formato. Esto ya lo hizo Zapatero y vamos por el mismo camino con... Zapatero lo hizo por lo que ya ha reconocido la historia, por lo que ya quedará para la historia, por no reconocer la crisis más grande que hubo en tal, pero no como lo que vemos muchas veces en las películas americanas antes de que ocurriera. No. Año y medio después de estar la crisis andando por el mundo, con sus números claros, con sus previsiones claras, con la gente avisándolo, no reconoció eso para no generar ningún tipo de polémica y después el ayuntamiento, las comunidades tuvieron que devolver dinero, unos con más aprieto, otros con menos. Sí, es lo mismo, esa época de Zapatero, el problema es que empezamos a ser mayores porque ya hablamos de la historia, ¿no? Es decir, que esa época de Zapatero tuvo, con diferencia a la de Felipe González, que Felipe González se rodeó mejores y peores ministros, pero con gente bastante, incluso en algunos casos bastante más brillantes que... Mientras que Zapatero se rodeó de mediocres. Y el único que tenía... se rodeó a sí mismo, entonces. Se rodeó a sí mismo, efectivamente. Y el único que tenía el barniz de persona docta y enterada que venía de Europa, que era Solbes, que fue un cobarde, un maldito cínico, que 5 años después de irse, cuando publicó su libro de memoria, reconoció que él sabía que todo aquello era incierto, pero que no se atrevió de decírselo al presidente, lo cual demuestra que una persona que venía con una pensión muy holgada y que venía ya con una aureola, tenía que haber tenido la dignidad de levantarse. Es una dinámica, si me permitís, muy común. Y termino. Y esa misma dinámica se repitió después con Rajoy. O sea, Rajoy prometió que nos iba a bajar los impuestos, llegó, se encontró la caja mal y dijo, señores, no lo puedo bajar, lo tengo que subir. Y hasta ahí yo lo acepto, pero después, en ese tiempo de esa mayoría absoluta, tendría que haber acometido una serie de decisiones estructurales que por su carácter no las tomó. Y hoy estamos en los lodos que provocaron aquellos polvos. Los de Zapatero y los de Rajoy. Yo no discrepo mucho de lo que plantea Jorge, pero sí es cierto que nadie llega o nadie quiere comprender algo que yo repito mucho y que cada vez más gente, por lo menos en el entorno con el que yo hablo, comprende, de muy variada ideología. Y es que nadie se encontró un país como Rajoy. Quiero decir, es muy fácil hacer todo esto, pero nadie se encontró el país que le dejaron a Rajoy. En cuanto a engaños y realidades. Un presidente cambia, estamos en Estados Unidos ahora con cierta polémica, y el presidente que llega sabe perfectamente los números, la situación, el lugar. Aquí venían engañando constantemente sobre la situación económica y sobre los números del país. Entonces, cuando llegó, posiblemente en uno de los momentos más difíciles de la democracia
en cuanto a nivel, hasta tema económico, no a la depresión política, que por ejemplo habría otros momentos peores en los 80 o en los 70, años 79, en el 80, en el 81, en el 82, ¿no? Felipe González también le dejó una buena papeleta a José María No Aznar. tenía comparación, no tenía comparación con la de Rajoy. No había comparación. Pero el país absolutamente en quiebra. Lo otro era el PSOE nuestra quiebra. Esto es absolutamente en quiebra. Pero entonces, por eso disculpo algunas cosas que Jorge, como un gran liberal, no disculpa, pero yo, que me considero también un liberal, intento disculpar. Y es que la situación era durísima. Otra cosa después es que Rajoy debería haber tomado, posiblemente los impuestos se lo hubieran perdonado muchos liberales por la situación gravísima que tenía el país, pero tiene razón Jorge, que luego hubo otra cantidad de gente que no perdonó el no acometer en mayoría absoluta distintas reformas estructurales que ya sabemos el sentido que tienen en este país si no se toman mayoritariamente, que al final llega otro y lo cambia. Pero lo que hizo bien... Y entonces decidieron muchos de esos liberales irse a un partido extremadamente liberal, con un ideario progresista socialista, siendo los mayores liberales que había en este país, porque además son personas listas, inteligentes, capaces, como era Ciudadanos. Terrorífico. Claro. O sea, ya no nos deja ver la espesura del bosque. No nos deja ver la espesura del bosque. Ha entrado en un jardín. No me refería. Entrado en un jardín que tenemos mucho para hablar. Pero si no quieres, para que no entremos mucho en el jardín. Lo que hizo bien, como por ejemplo fue lo que hizo Fátima Báñez. Sí. Báñez. Se notó en la creación de empleo, no de la calidad que había antes de la crisis, pero realmente se empezó a dinamizar. Pero en cambio, en justicia, en Podemos te puede hacer la retahíla de cosas en las cuales todos los españoles hubiésemos esperado, a meter incluso en cintura a las autonomías. Llega a mis paisanos y como con una mentalidad de registrador de la propiedad, o sea, un registrador de la propiedad te devuelve una escritura y tú sales corriendo al notario para que haga la subsanación, porque si no te bloquea y no tiene ninguna validez. Y entonces dicen, hombre, si esto de que han hecho estos capullos de un referéndum, si no se ha publicado en el boletín no tiene validez. Como que 1 millón de personas en la calle no tiene validez. Fíjate si todavía lo estamos tragando. Bueno, y precisamente de ese tema, porque hemos visto las imágenes de la votación esta mañana en el Congreso de los Diputados, en el primer trámite, que después, insisto, tendrá que ir al Senado y después volverá el día 29 de diciembre a la aprobación definitiva de los presupuestos sin ninguna dificultad, porque estamos hablando que casi 187 votos, evidentemente. Bueno, y aquí se apuntan a un bombardeo. Mayoría. ¿Qué necesidad amplio apoyo mayoritario. ¿Qué necesidad hay? Porque esto es como las moscas que acuden a la miel, por no decir otra cosa. ¿Qué necesidad tenía el gobierno de acoger en su seno para el aplauso generalizado de la aprobación presupuestaria de Teruel Existe o Nueva Canarias? Pues muy sencillo, que cada uno pilla cacho. Es que, por ejemplo, Teruel Existe se lleva un parque de dinosaurios, que es muy importante y lo está pidiendo Teruel. Bueno, pues fíjate, ateridos de frío están. No saben cómo han podido vivir todavía. Exactamente, eso les va a subir la temperatura por lo menos 5 o 6 grados a lo largo del año, a todo Teruel. El caso es que Nueva Canarias, no sé, pero vamos, algo pedirá, evidentemente. Bueno, algo pedirá, no, algo tendrá negociado. Ese presidente socialista sí, que viendo cómo le están llegando los cayucos y tal. Te lo digo yo, ahora mismo aprueba, todos los que se están partiendo la caja aplaudiendo son del Partido Socialista, son de Podemos y son separatistas como Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu. Y PNV. Y PNV también. Bueno, pero PNV depende. Porque PNV está a lo que venga. PNV es la mejor definición del PNV vino desde dentro de su partido, que la dio Arzallos. Que unos movían el árbol para que cayera y otros recolectando. Sí. Y bueno, eso es lo que es el PNV. Ya, pero el PNV te sirve para un roto y un descosido. Naturalmente. Porque, claro, ha hecho pactos con el Partido Popular, lo puede ir en conjunción con Bildu, en los filoetarras puede ir con el Gobierno de España, con Podemos, con el Partido Socialista, con los Esquerra Republicana. Pero digo yo, si los que están aplaudiendo es porque han aprobado un presupuesto a un partido que les ha prometido que va a dividir España. Porque nunca lo van a tener mejor Bildu y Esquerra Republicana,
para establecer la República de Cataluña y la República del País Vasco, es decir, la independencia. Y digo yo, si cuenta Pedro Sánchez con esos apoyos actualmente, es porque están dentro de España. El día que se vayan de España, se queda el Partido Socialista, incluso hasta sin el PSUC, ¿sabes? Pues sin el Partido Socialista de Cataluña. Bueno, la pérdida de ¿cómo se va a mantener el Partido Socialista ganando las elecciones como pretende de aquí a la eternidad con el apoyo de la izquierda? Lo ha dicho Jorge, de Frankenstein. Lo ha dicho Jorge, que está mucho más ágil después de la operación que tú sin operación. ¿Cómo lo va a hacer? Te lo he explicado. Es que no están, lo ha dicho Jorge, si es que no están pensando en el largo plazo ni en el medio plazo. Por tanto, no están pensando en el PSOE. Mira, Podemos está pensando a 30 años. Que está confundido. Hombre, ellos están pensando en el corto plazo. Y el corto plazo... Vamos a ver, Antonio. Que no. Yo estoy convencido de que no. Y el corto plazo es mantener los próximos 3, 4 años, en el largo plazo me refiero 25, es mantener 3, 4 años, pues esta historia de tal, crearán más problemas, generarán más conflictos, llegará un momento en que cuando terminen esta historia dentro de 2, 3, 4 o 6 años, o de otra legislatura más, habrán dado más prerrogativa a los gobiernos independentistas. Tienes que tener en cuenta, por ejemplo, una pequeña reflexión para que nos dais. El apoyo del PSOE está muy bien para vestir que ha recibido el apoyo del mayor número de grupos, que la derecha se opone y que los fascistas se oponen. Bueno, lo primero, yo solo he escuchado las críticas más duras a los presupuestos las he escuchado de tíos que durante 30 años he visto militando en el PSOE, en el Partido Socialista Obrero Español. O sea, yo he visto a Felipe González hablar mal de este acuerdo con Bildu. Sí. He visto a Alfonso Guerra, que cada vez me gusta más, una cosa espectacular, se ve que cuando le das hostia al PSOE, cada vez me gusta más. No pierdas de vista. He visto, pues no sé cuánto hemos visto a los presidentes en García Paje, hemos visto el anterior Rodríguez de la Borbolla. Yo es que no sé si esto eran fachas, pero yo toda la vida lo he visto en el Partido Socialista. ¿Vale? El apoyo a los presupuestos está. Teruel, el 0,08% de los votos. Teruel existe. La CUP, el 1,01% de los votos. Nueva Canarias. Que también es 1. Menos, Nueva Canarias 0,07. Claro. BNG, el 0,51. RC, 3,61. Más País, 2,41. Bildu, 1,15. PNV, 1,57. Todos no llegan ni al 10%, que es el porcentaje que tiene Vox ahora mismo, no más, creo que Vox y Ciudadanos tienen bastante más, claro. El 14 o el 15 o el tal. Quiero decir que está muy bien, que políticamente asumir el compromiso de todos estos votos a mí me parece correcto. Porque está en el juego político y tal. Pero que ahora quieras repartir, quieras dar, quieras ceder, quieras cambiar. No estoy de acuerdo contigo en que esto sea a corto plazo para mantenerse en el poder, porque sí, y aguantar la legislatura como sea. No. Hoy lo ha dicho Echenique, es que claro, llega un momento en que la caricatura supera al personaje. Echenique lo ha dicho en el discurso que ha pronunciado con el debate de la aprobación de los presupuestos. Esto es una transformación ideológica. No crean ustedes que todo para aquí en los presupuestos. Ha amenazado Echenique, diciendo que ahora viene la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, se aprobará la ley de eutanasia, se aprobará no sé qué, no sé cuánto, y que es una transformación ideológica, como lógicamente trasluce la nueva ley de educación, de CELA, la ley CELA, que no es para 4 días. Eso es que pretende estigmatizar, lógicamente, a todos los niños y niñas en los colegios para un futuro del cambio, un cambio muy significativo, un cambio de régimen, un cambio absolutamente de país, un cambio de estructura. Ellos venden eso y venden como novedad. Podemos no va a dejar que esto se quede en la evanescencia del poder por 3 años. Los echarán, Antonio, yo confío en la democracia. No los va a dejar. No lo va a dejar. Ya se le echó una vez y se le echará 2 veces. Bueno, sí. Por las buenas, en líneas generales. Y por las malas ya se le echó hace 40 años. Quiero decir, que no dura todo 1000 años. Quiero decir, que las cosas duran su tiempo. No hay cuerpo. Lo normal es que las cosas... Paco, lo digo porque como yo antes de entrar siempre miro dónde está el tendedero para ponerme la pinza, yo te lo explico saliendo a la izquierda. Lo digo porque a lo mejor como si he transmitido mal. Quiero decir. Si se te ha quedado muy clarito. Pero transmitirlo otra vez bien. Las cosas no duran 100 años. Estos señores tienen una percepción
de su país, los de Podemos, ¿vale? Que ya sabemos cuál es, por lo menos nosotros, sí. por lo menos yo, sí. tengo claro cuál es la percepción del comunismo. Sí. Lo tengo claro, Yo ¿vale? también. Lo tengo claro, lo he visto a lo largo de los años y a lo largo de los siglos. ¿Que por eso somos los demás fascistas, como nos repiten constantemente? Sí, claro. Pues seremos fascistas. Yo pensaba que era, que era un tío de centro derecha liberal, pero ahora seremos fascistas, Sí. los fascistas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos señores, cuando entren en unas dinámicas tan complejas como las que estamos viendo en otros países donde ellos han estado, pues habrá tensión. La suerte nuestra es que espero, deseo, creo, confirmo, estoy convencidísimo que Europa todas estas cosas pues las vigilará de alguna manera. Y si no, pues hay dos opciones. Pues votar y votar. ¿Vale? Lo que no es normal, ¿sabes qué es lo que es? ¿Has dicho una con B y otra con V? ¿O? No, votar las dos. Lo que no es normal, lo que no es lógico, por ejemplo, y hoy voy a hacer una pequeña reflexión, esto ya llega a tintes de cachondeo. Que hoy haya noticia en el periódico porque una ministra de Defensa en un chat privado de militares. Sí, de jubilado, retirado. Que si le pongo a la ministra de Defensa el chat de mis amigos de grupo, entonces ya no pide que entre esto acabamos directamente en el paredón. Directamente en el paredón. Más serio que, esto ya que alguna vez empieza a cachondeo. O sea, hay que explicarlo. Es que yo creo, mira, son palabras desafortunadas, son palabras que no vienen a cuento, pero que son chats de grupo, de amigos, hablando, jubilados, retirados, que uno dice mato piojo a puñalar, el otro dice no sé qué. Y diciendo procacidades. Y porque en ese chat no hablan de heroicidades en la cama. Que si no lo denunciaría también. Que si no lo denunciaría. Pero si tú ya no estás para nada. Ahí es donde te demuestran un poco las ganas de hacer daño. O sea, no, un chat de una promoción. Es un asidero de para una su argumentario. Promoción de la Academia General del Aire. Ya, o sea, del ¿no? año 60. Del año 60 y tanto. Pero ese es un argumento. Yo es que no sé si la gente. Es un argumento. Yo no sé si la gente está en los grupos de chat. Pero los grupos de chat, cuanto más amplio sea, más barbaridades dice la gente. Pero duda. del tema que sea. Si es de fruta, pues se inventan frutas nuevas. Y si es de planeta, aparecen planetas nuevos. ¿no? Mira, eso le sirve al gobierno. Y especialmente para sirve soltar sistema. Aventar la amenaza. Si esto es lo mismo que Franco. Franco veía la amenaza de la confabulación judeo-masónica, ¿sabes? Y la veía que se acercaba y veía amenazas por todos los sitios, en el Pardo, en el Pazo de Meirán, veía sombras, ¿sabes? Pues es que el gobierno social comunista y especialmente los comunistas siempre ven enemigos. Los enemigos son todos los que no sean del régimen social comunista. Y entonces tienen que ver en esto una impresionante amenaza, porque unos puretas, unos señores ya jubilados y retirados, que tienen un chat privado para chotearse o para decir barbaridades en régimen interno, alguien filtra y alguien lo ve y dice, golpe de Estado inminente. Venga, esto hay que enseguida achacárselo. Primero a Vox y después al rey, Porque claro, están ahora tratando de arropar a la Casa Real y a la figura del rey. Y esto, lógicamente, le cae, es un baldón, me parece que la ministra ha dicho eso, un baldón muy negativo para la democracia, para el ejército y para su majestad del rey. O sea que es que lo interpretan, lo manipulan y lo hacen como lo hacía Franco. Si es que son iguales, si es la dictadura social comunista, funciona también así. Para no bajar, viendo estos fantasmas. Para no bajar el nivel que ha puesto Paco a Vicián. En relación con el tema de los socialistas sensatos, mira, yo ahí de entrada excluyo a Alfonso Guerra, porque Alfonso Guerra siempre cacareó muy bien, siempre tuvo frases brillantísimas, pero después siempre se plegó a lo demás. Me merece otra consideración Leguina, me merece otra consideración Paco Vázquez, Nico Redondo, hijo. O sea, yo hay algo de verdaderas, que son buenas personas, personas íntegras y que realmente tenían una visión socialdemócrata.
Pero eso no se puede equiparar al PSOE de hoy. O sea, lo que diga Paje, lo que diga tal, todo eso le dice que te portes bien, sí, jefe, sí, jefe. Pero que no lo ha dicho la derecha. O sea, no, pero es que es normal. Pero realmente él se está apoyando en un delincuente, en la excelentísima señora vicepresidenta segunda del gobierno, doña Pablo Iglesias. Sabéis que yo soy muy respetuoso con el lenguaje, como intento escribir, pues me voy a la RAE y dice que cuando es en plural y hay género masculino y femenino se utiliza el masculino, y eso no lo ha cambiado. Pero en fin, los cursis y modernos dicen se dirían unidas, unidos Podemos. Cuando han dicho que es Unidas Podemos, para no faltarle el respeto, yo ya le llamo de excelentísima señora. Ese señor se ha financiado con lo peor de lo que hay. Es el hijo, de acuerdo que los hijos no tienen por qué asumir las culpas de los padres, pero es el hijo de un grupo terrorista en democracia. Perdona, los hijos no tienen por qué asumir la responsabilidad o irresponsabilidad de los padres, siempre y cuando que el hijo se vanaglorie y lo haga público y notorio en una carta que su padre fue nieto de un lameculos de la época franquista. Por lo tanto, no tiene ninguna fuerza moral para marcar tendencias. Pero esa desvergüenza y esa desfachatez le está haciendo que sea el que esté dirigiendo la jugada, y creando la mayoría absoluta y mandando. Y eso, las consecuencias las vamos a ver en el largo plazo. Nos estamos dispersando mucho y quería concentrar. Al final, en democracia, los porcentajes son los que son y los votos son los que son. Y mientras que la gente siga votando, pues lo que hay. Otra cosa es que eso lleve a una situación más difícil todavía para la situación del país, para la situación de los españoles y para la situación económica y política a futuro. Bien. Pero yo sí insisto, que es lo que discutíamos antes con Antonio, sí insisto que están pensando en el corto plazo. Hombre, porque pensar en el largo plazo, y no me refiero en el corto plazo un mes, quiero decir, corto plazo pueden ser 3 años, 4 años. Que están pensando a 3 meses. Dios te oiga. Pero ojalá, efectivamente, pensase a 3 años. Bueno, eso sería un logro. Sí, efectivamente, porque es que, claro, de decir que prácticamente esto iba a durar... una senta, al final todo está sostenido sobre la propaganda. Tiene que durar, no somos cabezones, tiene que durar. Las elecciones fueron hace 1 año y medio. Ya lo sabemos, bueno, ya lo sabemos. Que ahora hacéis memoria durante la publicidad, un ejercicio así un poco, digamos, de ciencia ficción, para ver qué podría suponer esto de beneficio, estos presupuestos para la provincia de Almería en los diferentes sectores productivos, agricultura, turismo, etcétera. Bien, pero antes también te prevengo que te voy a hacer la llamada del Hare Hare Krishna, por la túnica naranja. Bueno, a ver qué te parece la posición, en qué posición, porque hay un chiste que dice, no me dejes así, que es el chiste del pingüino, haciendo el pingüino. Bueno, pues resulta que así se ha quedado Ciudadanos, prácticamente, haciendo el pingüino. Así que vamos a la publicidad y enseguida volvemos con sendos temas. Hasta ahora. ¿Qué le queda? ¿Qué nos queda?